Me gusta pensar que la tecnología ha cambiado el mundo gracias a inventos como el ordenador, el teléfono móvil o Internet. Pero la realidad es mucho más incómoda. Porque existe un grupo de apenas 17 elementos químicos que hoy decide quién puede fabricar un coche eléctrico, un avión de combate, un satélite, un misil o el próximo teléfono que llevaremos en el bolsillo. Y lo más sorprendente, no es que sean escasos. Es que un solo país controla prácticamente todo el suministro mundial. Y ahora está utilizando ese control como un arma. Cuando escuchamos hablar de guerras solemos imaginar soldados, tanques o misiles. Pero en pleno siglo XXI existe otro tipo de guerra. Una guerra sin disparos. Sin explosiones. Y que, sin embargo, puede paralizar fábricas enteras, hacer subir el precio de la tecnología e incluso cambiar el equilibrio de poder entre las mayores potencias del planeta. Hoy vamos a descubrir qué son realmente las llamadas tierras raras, por qué China lleva décadas preparándose para dominar este mercado y cómo unas restricciones de exportación están poniendo en alerta a Estados Unidos, Europa, Japón y prácticamente toda la industria tecnológica. Porque lo que está ocurriendo no trata únicamente de minerales. Trata del futuro de la economía mundial. Y cuando termines este vídeo, probablemente mirarás tu teléfono móvil de una forma completamente diferente. Antes de hablar de China, de geopolítica o de restricciones comerciales, hay que aclarar una cosa. El nombre es bastante engañoso. Cuando alguien escucha tierras raras, suele imaginar minerales extremadamente escasos, casi imposibles de encontrar. Pero eso no es cierto. De hecho, algunos de estos elementos son más abundantes que el cobre o incluso que el plomo. Entonces, ¿por qué se llaman tierras raras? La respuesta nos lleva hasta finales del siglo XVIII. Los científicos empezaron a descubrir unos minerales muy peculiares que aparecían mezclados unos con otros y cuya separación era increíblemente complicada. No era raro encontrarlos. Lo difícil era extraer cada elemento de forma individual. Y ese nombre, aunque técnicamente ya no tenga mucho sentido, se quedó para siempre. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos con nombres poco conocidos. Neodimio, disprosio, terbio, lantano, cerio, itrio, escandio, entre otros. Y aunque estos nombres parezcan sacados de una película de ciencia ficción, probablemente utilizas alguno de ellos todos los días sin darte cuenta. Porque están presentes prácticamente en toda la tecnología moderna. Tu teléfono móvil, los auriculares inalámbricos, los discos duros, los coches eléctricos, los motores de los drones, las turbinas eólicas, las pantallas LED, los láseres, los satélites, los sistemas de navegación GPS, los radares militares, los misiles guiados, e incluso los aviones más avanzados del mundo. En otras palabras, sin tierras raras, gran parte del mundo moderno simplemente dejaría de funcionar. Aquí llega la parte realmente interesante. Las tierras raras poseen propiedades magnéticas, eléctricas y ópticas muy especiales. Por ejemplo, el neodimio permite fabricar algunos de los imanes permanentes más potentes jamás creados. Y esos imanes hacen posible que un motor eléctrico sea mucho más pequeño, más ligero y muchísimo más eficiente. Imagina intentar fabricar un coche eléctrico sin ellos. El vehículo sería más pesado, consumiría más energía, y probablemente tendría menos autonomía. Exactamente lo mismo ocurre con los generadores de los parques eólicos, con los robots industriales, con los brazos mecánicos de una fábrica, con los discos duros de millones de servidores que almacenan información en Internet. Todo depende, en mayor o menor medida, de estos materiales. Y esto nos lleva a una conclusión muy sencilla. Cuando un país controla las tierras raras, no solo controla unas minas, controla una parte enorme del futuro tecnológico del planeta. Y ahora viene la gran pregunta. Si estos minerales son tan importantes, ¿por qué dejamos que un solo país controlara casi todo el mercado? La respuesta tiene mucho más que ver con el dinero que con la geología. Y comenzó hace más de 30 años. Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos era uno de los mayores productores de tierras raras del mundo. Existían minas importantes, empresas especializadas, y capacidad para abastecer buena parte de la demanda. Parecía un sector estratégico. Pero ocurrió algo que se repetiría en muchas otras industrias. Fabricar en otros países era mucho más barato. Extraer tierras raras no consiste simplemente en cavar un agujero y sacar minerales. Después viene un proceso químico extremadamente complejo. Se necesitan enormes cantidades de agua, ácidos muy agresivos,
instalaciones costosas. Y además se generan residuos contaminantes. Muchos países empezaron a endurecer sus leyes medioambientales. Los costes aumentaban. La rentabilidad disminuía. Y poco a poco muchas empresas cerraron. Mientras tanto, al otro lado del mundo estaba ocurriendo exactamente lo contrario. China veía una oportunidad gigantesca. No buscaba beneficios inmediatos. Buscaba algo mucho más valioso. Controlar toda la cadena de suministro. Durante años invirtió miles de millones de dólares en minas, plantas de refinado, investigación y fabricación de imanes. Aceptó márgenes muy bajos. Vendió más barato que la competencia. Y poco a poco fue expulsando del mercado a productores de otros países. Era una estrategia lenta, silenciosa y tremendamente eficaz. Cuando el resto del mundo quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Hoy, muchos países extraen tierras raras. Australia, Estados Unidos, Brasil, India, Vietnam, Canadá, incluso algunos países africanos. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema? En que sacar el mineral de una mina es solo el primer paso. Después hay que separarlo, purificarlo, procesarlo, convertirlo en materiales útiles para la industria. Y ahí es donde China consiguió una ventaja enorme. Durante años concentró la mayor parte de la capacidad mundial de refinado y fabricación de componentes. Es decir, aunque una mina esté en otro continente, existe una gran probabilidad de que el mineral termine viajando hasta China para poder convertirse en un producto útil. Y eso significa una cosa muy sencilla. El verdadero poder no siempre está donde se encuentra el recurso, sino donde se puede transformar. Hasta aquí podría parecer simplemente una historia de éxito industrial. Pero entonces ocurrió algo que hizo saltar todas las alarmas. China empezó a utilizar ese dominio como una herramienta política. Y fue entonces cuando el resto del mundo comprendió que aquello nunca había sido un simple negocio. China pasó de ser el mayor productor del mundo a utilizar las restricciones de exportación como un arma estratégica, porque Estados Unidos respondió con miles de millones de dólares en nuevas inversiones y como esta guerra silenciosa podría afectar al precio de los coches eléctricos, los teléfonos móviles e incluso a la industria militar. Porque lo que viene ahora, ya no trata solo de economía. Empieza a parecerse mucho a una nueva guerra fría tecnológica. Hay una frase que muchos analistas repiten cuando hablan de geopolítica. El petróleo fue el recurso estratégico del siglo XX. Las tierras raras pueden ser el del siglo XXI. Y no es una exageración. Porque cuando controlas un recurso del que dependen tus rivales, ya no necesitas usar la fuerza. Solo tienes que cerrar el grifo. Durante muchos años, China vendía tierras raras al resto del mundo sin grandes problemas. Las empresas estaban encantadas. Los precios eran bajos. El suministro parecía estable. Y casi nadie imaginaba que aquello pudiera cambiar. Hasta que ocurrió un incidente que hizo saltar todas las alarmas. Corría el año 2010. Un barco pesquero chino chocó con embarcaciones de la Guardia Costera japonesa cerca de unas islas disputadas en el mar de China Oriental. Puede parecer un conflicto menor, pero las consecuencias fueron enormes. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se deterioraron rápidamente. Y poco después, las exportaciones chinas de tierras raras hacia Japón comenzaron a reducirse de forma drástica. Oficialmente hubo diferentes explicaciones. Pero para muchas empresas japonesas el mensaje era evidente. China acababa de demostrar que podía utilizar su dominio sobre estos materiales como una herramienta de presión política. El impacto fue inmediato. Los precios internacionales se dispararon. Empresas de medio mundo comenzaron a preguntarse una cuestión muy incómoda. ¿Y si esto vuelve a ocurrir? Lo curioso es que, tras aquella crisis, muchos gobiernos prometieron cambiar las cosas. Se habló de abrir nuevas minas, de diversificar proveedores, de invertir en nuevas tecnologías. Pero cuando los precios volvieron a bajar, gran parte de esos planes quedaron olvidados. Es un comportamiento bastante habitual. Cuando una crisis desaparece, también desaparece la sensación de urgencia. Y mientras el resto del mundo volvía a confiar en el mercado, China seguía reforzando su posición. Invertía en nuevas plantas de procesamiento. Compraba empresas en el extranjero. Desarrollaba tecnologías propias. Y seguía formando a miles de ingenieros especializados. Era una carrera de fondo. No buscaba ganar un año. Buscaba ganar varias décadas.
Y entonces llegó otro acontecimiento que cambiaría por completo el tablero mundial: la pandemia. Y, poco después, la mayor guerra tecnológica entre Estados Unidos y China desde la Guerra Fría. Durante los últimos años, las tensiones entre Washington y Pekín no han dejado de aumentar. Primero fueron los aranceles. Después llegaron las restricciones sobre empresas tecnológicas. Más tarde aparecieron las limitaciones para vender chips avanzados y equipos de fabricación de semiconductores. Cada decisión recibía una respuesta. Era como una partida de ajedrez. Un movimiento. Y un contraataque. Pero había una diferencia importante. Estados Unidos dominaba algunos de los sectores más avanzados del mundo, como el diseño de procesadores de última generación. China, en cambio, tenía otra carta guardada. Una carta que llevaba décadas preparando. Las tierras raras. Y otros minerales estratégicos esenciales para fabricar tecnología. En ese momento, muchos expertos empezaron a hablar de una palabra que hasta entonces apenas se escuchaba fuera de los círculos políticos. Dependencia. Porque una cosa es comprar productos baratos. Y otra muy distinta. Depender casi por completo de un país para fabricar buena parte de tu tecnología. En los últimos años, China ha ido imponiendo controles y restricciones a la exportación sobre distintos minerales considerados estratégicos. El objetivo oficial suele ser proteger recursos nacionales o reforzar los controles de seguridad. Pero muchos gobiernos occidentales interpretan estas medidas como una forma de aumentar su capacidad de negociación en un contexto de creciente rivalidad tecnológica. Y aquí es donde aparece una realidad que suele pasar desapercibida. Cuando hablamos de restricciones de exportación, no significa necesariamente que mañana vaya a desaparecer todo el suministro. Lo que significa es que el acceso puede volverse más lento, más caro, más incierto. Y para industrias que producen millones de dispositivos al año, la incertidumbre puede ser tan peligrosa como la escasez. Imagina una fábrica que necesita un pequeño imán fabricado con tierras raras. Ese imán cuesta apenas unos euros. Pero sin él, no puede terminar un coche valorado en 40.000. O un generador eólico de millones de euros. O un sistema de navegación para un avión. A veces, el componente más barato es el que detiene toda la cadena de producción. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Aunque China domina el mercado, también necesita vender estos materiales. Entonces, ¿por qué arriesgarse a poner nerviosos a sus propios clientes? La respuesta tiene mucho que ver con el equilibrio entre economía y geopolítica. A primera vista podría parecer una decisión sencilla. Si tienes el control, ¿por qué no dejar de exportar completamente? La realidad es mucho más compleja. China también obtiene enormes beneficios vendiendo estos materiales. Miles de empresas dependen de ese comercio. Y un corte total tendría consecuencias para todos. No solo para Occidente. También para la propia economía china. Por eso, la estrategia suele ser mucho más sutil. No se trata necesariamente de bloquear por completo el comercio. Se trata de recordar al resto del mundo quién tiene una posición dominante. Es una demostración de poder. Como cuando un país realiza maniobras militares cerca de una frontera. No siempre busca atacar. A veces solo quiere enviar un mensaje. Y el mensaje aquí parece bastante claro. Si aumentan las restricciones contra nuestra industria tecnológica, nosotros también tenemos herramientas para responder. Y esa posibilidad preocupa especialmente a los fabricantes de automóviles eléctricos, empresas de energías renovables, compañías aeroespaciales y al sector de defensa. Porque todos ellos necesitan estos materiales para seguir produciendo. Después de años confiando en un suministro aparentemente infinito, Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y otros aliados comenzaron a reaccionar. Se anunciaron inversiones multimillonarias. Se reabrieron minas que llevaban años cerradas. Se impulsaron proyectos para construir nuevas plantas de refinado. Se firmaron acuerdos con países africanos. Con Canadá. Con Australia. Con Brasil. Y comenzaron las investigaciones para reciclar tierras raras procedentes de teléfonos móviles, baterías y equipos electrónicos antiguos. El objetivo ya no era producir más. El objetivo era depender menos. Porque la gran lección de esta historia es muy sencilla. No basta con tener recursos naturales. Hay que controlar toda la cadena de suministro. Desde la mina hasta el producto final. Sin embargo, incluso con todas estas inversiones, existe un problema enorme. Abrir una nueva mina puede llevar más de 10 años.
Construir una planta de refinado requiere miles de millones de euros. Y formar ingenieros especializados no ocurre de la noche a la mañana. Eso significa que el dominio de China no desaparecerá en unos pocos años. De hecho, muchos expertos creen que esta competición apenas acaba de empezar, pero ¿quién tiene realmente las mejores cartas para ganar esta guerra silenciosa? ¿Qué papel jugarán las nuevas tecnologías? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar todo esto a algo tan cotidiano como el precio del próximo móvil o del coche que compres en los próximos años? Después de todo lo que hemos visto, es fácil llegar a una conclusión. Pues simplemente abrimos más minas y asunto solucionado. Pero la realidad es muchísimo más complicada. Porque extraer tierras raras no es el mayor desafío. El verdadero reto es construir toda una industria alrededor de ellas. Y eso no se consigue de un año para otro. Durante décadas, muchos países dejaron que esta industria desapareciera poco a poco. Ahora intentan recuperarla. Pero imagina lo siguiente. Supón que mañana descubren un enorme yacimiento de tierras raras en tu país. Podría parecer una gran noticia. Sin embargo, desde que se descubre el depósito hasta que empieza a producir pueden pasar entre 10 y 15 años. Primero llegan los estudios geológicos. Después los permisos ambientales. Las negociaciones con las comunidades locales. La financiación. La construcción de carreteras. La mina. Las plantas de procesamiento. Las pruebas de producción. Y, finalmente, la extracción comercial. Es un proceso enorme. Y muy costoso. Mientras tanto, la industria tecnológica no puede esperar. Cada año se venden cientos de millones de teléfonos móviles. Millones de vehículos eléctricos. Miles de turbinas eólicas. Miles de satélites. Y la demanda continúa creciendo. Existe además otro obstáculo del que se habla mucho menos. La contaminación. Separar las tierras raras requiere procesos químicos complejos. En muchos casos se utilizan ácidos muy agresivos. Se generan residuos difíciles de gestionar. Y algunos yacimientos contienen pequeñas cantidades de materiales radiactivos que también deben tratarse con mucho cuidado. Por eso muchas regiones del mundo encuentran una fuerte oposición cuando se propone abrir nuevas explotaciones. Aquí aparece un dilema bastante incómodo. Todos queremos más coches eléctricos, más energías renovables, más tecnología, pero muy pocos quieren tener una mina de tierras raras cerca de su ciudad. Y eso hace que encontrar el equilibrio entre desarrollo industrial y protección medioambiental sea uno de los grandes retos de los próximos años. Pero existe una alternativa que podría cambiar completamente las reglas del juego. Y está escondida en nuestros propios cajones. Piensa durante un momento. ¿Cuántos teléfonos móviles has tenido en toda tu vida? ¿5? ¿10? ¿Quizá más? Ahora imagina millones de personas respondiendo esa misma pregunta. El resultado es una cantidad gigantesca de dispositivos electrónicos olvidados. Móviles, ordenadores, auriculares, televisores, consolas, discos duros. Todos contienen pequeñas cantidades de tierras raras. Por separado parecen insignificantes, pero juntos representan una auténtica mina urbana. Y esa idea está empezando a ganar fuerza. En lugar de buscar nuevos yacimientos bajo tierra, ¿por qué no recuperar los materiales que ya hemos extraído? El reciclaje de tierras raras todavía presenta importantes desafíos técnicos y económicos. Pero cada año aparecen nuevos procesos que permiten recuperar una mayor cantidad de estos elementos. Si esta tecnología sigue avanzando, podría reducir parte de la dependencia de nuevas minas. No eliminarla por completo, pero sí aliviar la presión sobre el mercado. Mientras algunos países buscan nuevas minas, otros intentan algo todavía más ambicioso: encontrar materiales alternativos. Laboratorios de todo el mundo trabajan para fabricar motores eléctricos que utilicen menos tierras raras, o incluso ninguna. Se investigan nuevos imanes, nuevas aleaciones, nuevos diseños, porque la mejor manera de dejar de depender de un recurso es dejar de necesitarlo. Sin embargo, hasta ahora ninguna alternativa ha conseguido sustituir completamente el rendimiento que ofrecen determinados elementos como el neodimio o el disprosio en muchas aplicaciones de alta tecnología. Así que, al menos durante los próximos años, las tierras raras seguirán siendo imprescindibles. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Todo esto afectará realmente a nuestra vida? La respuesta es mucho más cercana de lo que imaginas. Puede parecer un conflicto lejano,
Una disputa entre gobiernos, entre grandes empresas, entre potencias mundiales. Pero las consecuencias llegan mucho más lejos. Si el suministro de estos materiales se vuelve más caro o más incierto, fabricar tecnología también resulta más complicado. Eso puede traducirse en mayores costes para los fabricantes, retrasos en algunas cadenas de suministro y, dependiendo de la situación del mercado, un aumento del precio de determinados productos. No significa que mañana tu teléfono vaya a costar el doble, pero sí demuestra algo importante. Vivimos en un mundo completamente conectado. Una decisión tomada en Pekín puede terminar afectando a una fábrica en Alemania, a una empresa en Estados Unidos, o al precio de un coche eléctrico que alguien compre en España, México o Argentina. Y eso es precisamente lo que hace tan interesante esta historia. Porque detrás de un pequeño componente que apenas pesa unos gramos, existe una red global de intereses económicos, políticos y tecnológicos. Durante mucho tiempo pensamos que la globalización había convertido el comercio en una herramienta para evitar conflictos, que cada país produciría aquello que mejor sabía hacer, y que todos saldríamos beneficiados. Sin embargo, los últimos años nos han enseñado otra realidad. Cuando un recurso es esencial para fabricar casi toda la tecnología moderna, también puede convertirse en una herramienta de presión. Hoy hablamos de tierras raras. Ayer hablábamos del petróleo. Mañana quizá hablaremos del litio, del cobre, del grafito, o de algún material que todavía ni siquiera conocemos. Porque la gran batalla del siglo XXI no consiste únicamente en desarrollar la mejor tecnología. Consiste en controlar los materiales necesarios para construirla. Y esa competición ya está en marcha. Así que la próxima vez que tengas un móvil en la mano, que conduzcas un coche eléctrico, o que veas girar un enorme parque eólico, recuerda que detrás de toda esa tecnología existe una guerra silenciosa que muy pocas personas conocen. Una guerra sin soldados, sin tanques, sin titulares diarios, pero capaz de cambiar el equilibrio económico y tecnológico del planeta. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que el resto del mundo conseguirá reducir su dependencia de China en los próximos años? ¿O piensas que ese dominio será prácticamente imposible de romper? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tu punto de vista y debatir contigo. Y si te ha gustado este vídeo y quieres entender, de forma sencilla, cómo funcionan las grandes batallas tecnológicas, científicas y geopolíticas que están transformando el mundo, suscríbete al canal. Porque aquí no solo hablamos de tecnología, hablamos de las historias que están definiendo el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo.